En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el tercer domingo de Adviento, pero antes quería comunicarle a todos los fieles presentes y a todos los que oyen en diferentes partes del mundo estos sermones y que también están pendientes, pues el juicio que era el lunes pasado hubo una conciliación auspiciada por el mismo juez y se convino en una promesa de compra por 257 millones, dando a pagar en el término de 10 días 200 millones, que gracias a Dios, pues, un familiar me mandó el cheque a nombre de la señora doña Elvira, y quedan el resto a conseguir con la ayuda de Dios y la posibilidad de los fieles. Ya hay un fiel que me ofreció 5 millones, o sea que quedan prácticamente 50 por cubrir en una letra que firmé por el valor que restaba a pagar en 6 meses. Pues yo creo que esa ha sido la mejor solución y la voluntad que Dios en definitiva manifestó. Justo después de la fiesta de la Inmaculada y viéndolo bien, uno ve la mano de Dios, porque por un lado, pues cuando yo vine aquí hubo una novena Santa Ana y a la semana ya estaba aquí. Y claro, esa novena quedaba un poco en el aire. Bueno, si nos toca irnos, ¿qué pasa con Santa Ana? Pero ya vemos que sigue lo de la novena, porque aunque hay que pagar un precio, pero no nos vamos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que importa? Y así mantener este reducto de resistencia fiel. No es el único, debiera de haber miles en todo el mundo que constituyan, o los que haya, que constituyan el pequeño rebaño perseguido, sin pastores que los dirijan, porque así está el estado de la Iglesia. Es una gracia muy particular, muy especial, de guardar la tradición, de tener la misa y de tener sacerdotes válidos y correctamente ordenados. Es un privilegio en medio de esta universal y total apostasía, porque esto a los ojos de la fe no tiene otro calificativo. Es una apostasía, es un deterioro, un cambio de doctrina, de mentalidad, de moral y de todo lo que ahí se sigue. Una nueva versión de la Iglesia y de Dios. Es esa gran tribulación y gran defección por obra de la misma jerarquía de la Iglesia, no por los japoneses ni los chinos. Por obra de la misma jerarquía. Es una crisis interna. Y eso es difícil de asimilar. Y de comprender. Porque el pueblo fiel
no ha sido preparado durante estos 200 años que han pasado. De ahí la necesidad del cielo de las intervenciones de la Salet, Fátima y las verdaderas apariciones. Están dentro de ese contexto. Otra cosa es que con nuestra miopía, nuestros prejuicios y nuestra estupidez mental las tergiversemos, las torzamos, las malinterpretamos y no leemos correctamente en términos categóricos apocalípticos, como son los a que hoy nos toca vivir. Entonces, es una gracia de Dios. Y por eso, tratar de pertenecer al pequeño rebaño fiel que es la verdadera iglesia. Lo otro está desnaturalizada. Por eso Monseñor Lefebvre dijo que la mejor obra que explica todo esto es la de Romano Amerio de Iota Unum, que no era tradicionalista en el sentido estricto de la palabra, pero que sí supo, documentado en los textos del Observatore Romano y oficiales de la Iglesia, mostrar cómo se había desnaturalizado esto. Hay una desnaturalización de la Iglesia, de la religión. Y por eso esta crisis de fe, de sacerdotes, de fieles y de todo. Entonces es un privilegio poderse mantener uno en la tradición sacrosanta e infalible de la Iglesia, desde su inicio hasta que Dios vuelva. Pues bien, entonces me recomiendo a todos los fieles y saber que la razón de ser, yo estoy aquí no por mí, por la Iglesia, por ustedes. Y por ustedes presentes y los no presentes, porque hay muchos fieles que están por ahí desperdigados en el universo mundo y se mantienen gracias a una palabra fidedigna que falta hoy en testimonio de la verdad y del Evangelio. Entonces, eso hace la razón de ser. Y pues bueno, hay que seguir en la inhóspita trinchera, como dice el padre Seriani, y aguantar hasta que Dios diga, pero con pulcritud doctrinal, con lucidez de fe, y así también purificarnos en medio de esto, porque esto es como un crisol donde el oro se purifica. Entonces, pues bien, agradecer a Dios y que las cosas se puedan cumplir según lo pactado. Y para todos aquellos que oyen y no tienen noción de lo que es el peso tan devaluado, pues lo que queda por cubrir en 6 meses en la letra equivale a unos 15.000 euros aproximadamente, según el cambio y lo que fuera. Entonces, esperemos que con la ayuda material y espiritual de todos
podamos salir adelante. Y pues bien, en este tercer domingo del Etare, que incluso la Iglesia permite los ornamentos rosados para mostrar una mitigación en la parte del sacrificio, de la penitencia que conlleva el tiempo navideño, pero que yo creo que también el pueblo fiel siempre ha resistido de no considerarlo como una penitencia cuaresmal, porque litúrgicamente es eso, una penitencia cuaresmal en torno a la fiesta de la Natividad, como la Cuaresma es en torno a la resurrección, nada más que allá tenemos la pasión y muerte, aquí no. Entonces yo creo que también por eso predomina más la alegría y se olvida la parte penitencial o medio cuaresmal, y no me parece del todo mal, porque me parece que si la Navidad, y puedo meter la pata, debe de primar la alegría. Diferente con Pascua, porque tenemos que pasar por la pasión, no hay de otra, pero aquí no. Entonces, yo creo que se ha equilibrado un poco entre el sentido litúrgico y el sentido también de los fieles. Y por eso hay que alegrarse que en estos países todavía existe el espíritu de Navidad a nivel nacional. Díganme ustedes en qué comisaría de policía del mundo ponen un nacimiento o un pesebre. Yo solamente lo he visto en Colombia. Que lo hagan. Quieras o no, entonces hay una cultura de la natividad que permea incluso los estamentos oficiales. No es nada oficial, pero lo hacen los policías porque es la Navidad. Ahora esperemos que no terminen poniendo el Buda, porque todo puede suceder. Entonces vemos cómo todavía queda vestigios, resabios muy marcados que se reflejan en torno a la natividad de nuestro Señor, que es como debe de ser. Y tenemos al gran personaje de esta época de Adviento, que es San Juan, el precursor de nuestro Señor. Y de tanta fama que van los judíos enviando comisión de levitas y sacerdotes desde Jerusalén hasta el Jordán, donde estaba bautizando San Juan, para que le pregunten: oye, ¿y tú quién eres? No soy el Cristo, el Mesías, el ungido, prometido. Porque hasta eso se llegó a pensar, si de pronto, por su vida de santidad y la predicación, que era religiosamente la máxima figura en el momento. Y por eso los fariseos fueron a preguntar. Y él dice: no soy el Cristo, tampoco Elías, el gran profeta Elías, el matamoros o cortacabezas,
porque en el Monte Carmelo, como ya sabemos, se decapitó a poco más o menos 1000 falsos sacerdotes. Ahora, con decapitar a los que están en el Vaticano, entre cardenal y lo que haya, no nos quedaríamos cortos. Es una buena idea, imposible de realizar. Pero todos tenemos derecho a soñar con San Elías. Yo sueño con eso. Y si Dios me da la espada de San Elías, no lo duden que me voy al Vaticano y los decapito a todos. Se acabó. Pero bueno, eso es simplemente un sueño romántico de uno que quiere medio imitar a San Elías, pero lo importante es el espíritu de San Elías y de combate religioso. Y esa es la importancia del Monte Carmelo y de la Virgen del Carmelo. Y todo lo relacionado con el escapulario y el purgatorio. Es que se relaciona. No es que tengamos la devocioncita mariana por allá. No, es la devoción. Y basada y confirmada por la Virgen a través del hecho de San Elías en el Carmelo. Porque no puede haber devoción sin doctrina, ni tampoco doctrina sin devoción. Tiene que haber las dos cosas. Pero primero la doctrina. Como no puede haber hombre sin inteligencia y voluntad, pero primero la inteligencia y después la voluntad. Porque la voluntad no es más que el querer del ser intelectual. Así de claro. Y en la Trinidad, primero el Verbo que el Espíritu Santo. Y primero el Padre que el Hijo y el Espíritu Santo. Y sin embargo, no hay un antes ni un después. Pero hay un orden de procesión. Y dicho aquí de taquito y de paso es lo que no han entendido filosóficamente los voluntaristas, nominalistas y todo el cuento de esas discusiones por no entender la doctrina de la Iglesia expresada por Santo Tomás. Así de claro. Y de ahí tantas escuelas y que agustinos, que de San Agustín poco, franciscanos, que se reclaman de la misma, y qué desastre. Y los mismos tomistas, que tampoco son muy fieles como discípulos de Santo Tomás. Es que, ya ven. ¿Y quién pone esto hoy claro en la Iglesia? Yo trato de hacerlo. Y con argumentos. Pero eso, lamentablemente, no es patrimonio del acervo cultural de la predicación. Porque nos han enseñado que la predicación es enfervorizar a la gente, emocionarla. La emoción viene como una coronación o coronamiento de una actividad realizada y culminada.
pero prima lo intelectual y lo libre del querer. Pero si yo me quedo en la pura emoción, en la pura sensación, o en la pura marihuana, porque el que se droga, ¿qué busca? Elevar su espíritu, sin importar a dónde tiene los pies. Y entre más se eleva por allá, mejor. Y a eso los indígenas le llamaban el contacto con los espíritus en su borrachera o en su drogadicción. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, de todos modos, que las cosas queden claras como deben de ser. Entonces, en este tiempo, surge esa figura de la cual nuestro Señor dijo que no ha nacido hombre más grande pero que el menor del Nuevo Testamento es mayor que él. Miren cómo equilibra. Y por eso Santo Tomás dice que San Juan fue no el profeta más grande del Antiguo Testamento, que fue Moisés, pero del Nuevo Testamento en cuanto a la primera venida, porque no los vio como los otros profetas de lejos en el tiempo, sino en presente. Este es al que yo no soy digno de atarle la correa de sus sandalias, porque en aquella época zapatos no se usaban, como los entendemos nosotros. O sea, de calzarlo, con la sandalia, el zapato o lo que quieran, o la chancleta. Da lo mismo. Entonces estaba reconociendo a nuestro Señor en su divinidad, porque Él fue santificado en el vientre materno. Por eso exultó Elizabeth ante la presencia de la Virgen, que ya llevaba en su seno al Verbo encarnado. Y fue esa presencia la que hizo despertar a este niño en el vientre de su Santa Madre y exultó. Y fue santificado, y por eso nació sin pecado original, aunque fue concebido en pecado original. Entonces, por eso dice que no hay hombre más grande que él en santidad, porque se codió con nuestro Señor. Y además de la familiaridad que había, de sangre, porque ya sabemos que Santa Isabel, Santa Ana y San José estaban relacionados por vínculos de sangre, que ahora no voy a ponerme a dilucidar para no alargarme y tampoco para trabucarme, porque cuando uno empieza a hablar de lazos de sangre ya no sabe cuál es el tío, cuál es el primo y cuál es... No. Pero de todos modos ya lo han oído. Por eso entonces este gran precursor que nos dice que el Mesías que va a venir ya está ahí, no va a venir, ya está. Y Él lo que hace es preparar, allanar los caminos. Y así entonces que los reconozcan como tal. Y esa fue la desgracia del pueblo elegido, que no lo reconoció como tal. Por la soberbia religiosa, por el fariseísmo, que el padre Castellani dice que es la sífilis de la religión.
Y hoy, como conocemos el SIDA, también el SIDA de la religión. Y hasta mejor que sífilis, porque nos desinmuniza, nos vuelve vulnerables en las defensas. Por eso hay un SIDA en esta crisis espiritual, como lo dijo ya Monseñor Lefebvre. Yo no me lo estoy inventando. Entonces, pues, que podamos mantenernos teniendo todas estas cosas presentes y a estos personajes que nos muestran hoy en día, en medio de la situación que estamos, cómo tenemos que también dar verdadero testimonio de la verdad. Y así, guardando la fe, incolume, pura y virginal, a pesar de nuestras falencias, deficiencias y miserias. Y hasta que Dios diga, sin querer encapricharnos, dejando entonces así toda la libertad a la gracia, para que nosotros seamos un medio dócil a los efluvios de la divina gracia, que es lo que tanto nos cuesta, sin egoísmos y posesiones, porque la única posesión verdadera del alma es la divinidad en la bienaventuranza eterna. Eso es el cielo, poseer a Dios, no otras posesiones que van a ser todas falsas. Y en definitiva, la posesión de uno mismo. Entonces, por eso, tener estas cosas presentes y en ese deshacimiento y desposesión de sí mismo, podernos acercar al niño que va a nacer, aunque ya nació, pero que recordamos su divino nacimiento. Y eso es lo que festejamos en Navidad, para recordar esa plenitud de los tiempos, en estos últimos tiempos, en sus fines apocalípticos. Que la Santísima Virgen nos ayude para que podamos perseverar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.